Cuarta fecha del campeonato de la segunda división del fútbol chileno y acá en el Estadio Bicentenario de la Florida, San Antonio Unido llegó a enfrentar a su similar de Lautaro de Buin, que venía siendo el único equipo invicto en este campeonato de la segunda división con 2 victorias y un empate. Con ese antecedente enfrentaban a un San Antonio Unido que tenía una victoria, un empate y una derrota. Partido que comenzó bastante parejo, pero con un San Antonio Unido muy intenso, con un planteamiento táctico bastante interesante que puso en la cancha Marco Muñoz, con un hombre en el eje de ofensiva que era el Caldillo Vega, Héctor el Caldillo Vega, que era el hombre que merodeaba por el área, y ahí había un rombo con 4 jugadores o 3 jugadores que lo acompañaban en la ofensiva. Ricardo González en el centro del campo, a veces de delantero, a veces de enganche, y 2 por las puntas, como lo eran Sebastián Villavicencio y también el jugador del conjunto lila, Ignacio Pinilla Monsalve. Jugó bastante bien San Antonio, muy buenos pasajes, y en una de estas jugadas que le presentamos gentileza del canal CDO, la tuvo la escuadra del Timón de la Gaviota con un cabezazo de el delantero de San Antonio, Héctor el Caldillo Vega, que estuvo muy bien en ganarle al central del conjunto de Lautaro de Buin y sorprender a Ergin Sangüesa, portero del conjunto de la capital, que iba a marcar el primer tanto. El horizontal dijo otra cosa y se mantuvo el 0 en este compromiso. San Antonio Unido siguió buscando el área rival y en un par de jugadas se inquietó la escuadra de Lautaro de Buin, pero por lejos San Antonio Unido dominó la primera fracción. En la segunda etapa cambia un poco el partido, principalmente en el inicio del cotejo, con los ingresos de Fernando Meneses en el conjunto de Lautaro de Buin y Marcel Cortés. Este hombre iba a marcar diferencias, ya que la escuadra de Lautaro de Buin comenzó con mucho más ataque el segundo tiempo, y el Sauce perdió en los primeros minutos de juego, y luego el técnico Marco Muñoz decide sacar a Sebastián Villavicencio en San Antonio Unido y marca el ingreso de el lateral de San Antonio Unido, Subiabre, dándole más ofensiva al lateral de San Antonio Unido, Joaquín Muñoz Alister, que también puede hacer la función de volante en la escuadra del Timón y la Gaviota. Y de ahí hubo un partido de muchas llegadas intensas en ambas escuadras. Probablemente lo más merecido hubiese sido el empate o la victoria lila, porque San Antonio Unido tuvo 2 jugadas bastante claras en la segunda fracción. Un palo del delantero Héctor Vega, que llegó con lo justo, le pega y pegó en el segundo palo, lamentablemente, y se fue la pelota del área. Lamentablemente era el gol de San Antonio Unido y no lo pudo anotar. Y en la segunda, un descuido de la saga de conjunto de Lautaro de Buin, que recupera Ignacio Pinilla Monsalve y que se la cede a Ricardo González, quien queda solo frente al portero. Definió con mucha fuerza, pero que con una poca ubicación, un poco esquinado el remate, que el portero Ergin Sangüesa pudo contener. Y minutos después, lamentablemente, un error en la saga marca la diferencia para el partido en favor del conjunto de Lautaro de Buin, cuando el jugador Eduardo Navarrete, con un potente derechazo, la mete al corazón del área la pelota, y el jugador número 15 del conjunto de Lautaro de Buin, Pino, es el que la empuja y marca el 1-0 en este partido muy reñido, que tuvo a un San Antonio Unido buscando de manera intensa. Luego tuvo los ingresos de Axel Machuca también en ofensiva. En fin, varias distintas variantes que le daban mayor fluidez al conjunto lila, pero que no tenían la real posibilidad de gol. Un partido muy esquivo que tuvo a un San Antonio Unido siendo protagonista, probablemente mereciendo mucho más que la derrota, al menos un empate, y se va con las manos vacías, y con esto se queda en la 7ª ubicación de la tabla de colocaciones con 4 puntos, en desmedro de Lautaro de Buin, que al sumar 3 se queda como el único puntero de la tabla de colocaciones, sumando 10 puntos, 3 victorias y un empate para el equipo de Encinas, su director técnico, que precisamente pasamos a revisar sus reacciones tras los 90 minutos de intenso fútbol en la Florida. Revisamos sus reacciones. Bueno, lo vi duro, súper duro. Yo pensaba que el equipo jugaba menos, lo había visto con Fernández Vial. La tele parece que ralentiza la jugada, porque en ese partido el equipo siguió sin energía, sin poder. Hoy día mucho con nuestra cara.
creo que tuvimos un porcentaje importante contra el balón y creo que el resultado del empate era justo, a pesar de que ellos en dos despegadas, un error nuestro en la salida y la otra un centro, cruzado, con el palo. Pero creo que el otro porcentaje del partido, que fue la mayor parte, fue absoluto control nuestro y absolutamente merecido que hubiésemos empatado. Hasta ahí entonces las reacciones del director técnico de Lautaro de Wind, pero también tuvimos la chance de conversar con los dos centrales de la escuadra de El Timón y la Gaviota. Hablamos de Humberto Bustamante y también Sebastián Elgueta Medina, centrales que tuvieron un buen cometido, pero lamentablemente no se pudieron llevar los 3 puntos desde este estadio bicentenario de la Florida. Revisemos sus palabras. Lamentablemente perdimos, pero igual tuvimos hartas ocasiones de goles. Ellos lamentablemente lo llegaron una vez y los vacunaron, pero nada, a seguir invitando a los equipos que sigamos jugando de la misma forma y que ya está, y dar vuelta a la página y pensar en el otro partido y lo va a salir todo. Doloroso porque se pierde, dejamos ir 3 puntos. Y obviamente nos vamos dolidos a la casa. Sabíamos que estábamos peleando algo importante, que nos podíamos meter arriba y es lamentable perder así. Pues ahora tenemos que pensar nomás en Linares, esperar ganar ese partido que vamos a estar de local y empezar a alcanzar a los que están arriba. Pero esta es la forma, yo creo que este es el camino, seguir trabajando, metiendo y que para arriba nos salgan los goles, que es lo más importante. Hasta ahí entonces las palabras de estos dos centrales que hicieron un muy buen compromiso, pero lamentablemente los puntos se los queda el dueño de casa. Y antes de finalizar, también las reacciones del goleador del compromiso, Marcel Cortés, quien anotó el único tanto en el duelo que ganó con la mínima Lautaro de Wind ante San Antonio Unido. Afuera se veía que el partido estaba muy intenso, que había mucho ida y vuelta. Y gracias a Dios se dio que pude entrar y pude marcar el gol de triunfo, pero es lo importante. Hasta ahí entonces las reacciones de los protagonistas en este compromiso válido por la 4ª fecha del campeonato de la 2ª división del fútbol chileno, y ahora tiene a San Antonio Unido dando rápidamente vuelta a la página y pensando en lo que va a ser el duelo que lo va a medir este día domingo en calidad de local, pero en Valparaíso, a el elenco de Deportes Linares, colista absoluto de la tabla de la 2ª división con 0 puntos, y ahí el SAU tendrá la obligación de ganar en esta 5ª fecha ya del campeonato de la 2ª división del fútbol chileno.